veníamos anticipando. Seguimos con la formación de electromecánico, donde vamos a tener esta plaquita que se la voy a mostrar, que ya en algún momento alguno la vio. Denme un segundo para poder mostrarla. ¿Se ve? Sí, perfecto. Muy bien, como dice nivel 2 de electromecánico, acuérdense lo que vamos a hacer nosotros en este caso en la parte teórica. Y lógicamente, como siempre lo aclaro, vale la aclaración, luego faltará la práctica, la presencial, si Dios quiere, en algunos de estos momentos no muy lejanos, pero que sea así, presencial en el instituto, en el RAC, donde haremos las prácticas principales en el caso de todos los cursos que estamos haciendo. ¿Estamos de acuerdo? En este caso hoy vamos a ver, como dice acá, gestión control motor diésel. Lógicamente después veremos cómo diagramamos si seguimos adelante con el tema del sistema antiarranque nivel 2, aire acondicionado, como lo estamos viendo en la placa. Aire acondicionado regulado, vamos a pasar por seguridad pasiva, sistema electrónico de frenado. Luego vamos a tener gestión control motor nafta y equipamiento electrónico nivel 1. Así que, bien, como digo siempre, acuérdense, para que ya están, el tema del horario lo seguimos respetando de 9 a 12 del mediodía, donde vamos a tener una pausa alrededor de las 11 de la mañana. Acuérdense también por el tema del internet. Si en el caso mío, me imagino, lo estoy viendo a Maximiliano Favara, a José Noerden, de apoyo. Posiblemente ese es un mejor G. Sánchez también. Así que en algún momento se puede, en el caso de que de mi lado se corte el internet, le pido por favor que no se desconecten, quédese en línea hasta que vuelva a conectarlo. Y seguramente, dependiendo del tiempo, por ahí toma un poco la posta alguna de estas personas que le comenté antes. Y bueno, hasta que nos volvamos a conectar. Vamos a pasar un video hablando del tema. Muchos ya lo conocen con respecto a lo que se da en el instituto, que como simpáticamente lo llamamos el gallego, el galleguito. Así que vamos a ir viéndolo eso también. Acuérdense que en Renault.net vamos a tener los cuadernillos, como lo tuvimos del nivel 1, para los que no tuvieron nivel 1 se bajó todos los cuadernillos ahí. Y en el nivel 2, lógicamente ya también están los cuadernillos tanto de electricidad nivel 2 como gestión control motor diésel. ¿Estamos de acuerdo? Bien, dicho esto, acuérdense también que va a estar, seguramente José Norden lo va a subir, o alguno de los chicos que está dándome un apoyo, el tema de la asistencia. Acuérdense que va a estar puesto en el chat la asistencia para cargarlo como código QR, para como los que ya lo vienen haciendo. Es el mismo formato, código QR, el link para poder entrar y cargar la asistencia, y también el mail del RAC por si no pueden ingresar con ninguno de los otros dos. Lo lógico sería, lo bueno, ingresar con el código QR. Después los otros dos son de backup, pero bueno, si no pueden ingresar con uno, pueden ingresar con cualquiera de los tres y dejan ahí la asistencia, que lo que tienen que poner es el día, más que nada, igualmente ahí lo dice, y el curso que están viendo en el día de la fecha. Bien, ¿se escucha, se ve todo esto? Sí, perfecto. Bueno, lo voy a pedir, aguardamos un ratito más, alrededor, vamos a como hacemos siempre, aguantamos 5 minutos más y luego damos comienzo para que si hay alguien que se quiere conectar, siempre por ahí tardamos un poquito para que se termine de conectar todos y bueno, comenzamos, ¿sí? Ok. Bien. Buen día, José. ¿Cómo estás? Bien, Fabi, ¿y vos? Bien, acá estamos, bien, comenzando el día. Gracias por estar, Así veo. tanto a vos, Maxi, vos, José. De nada. Ahí estoy Así poniendo ya estamos. el link. Gracias, David. Gracias. Muy bien. Aguardamos un ratito más y comenzamos, ¿sí?
Muy bien, bienvenidas, bienvenidos a todos. Dígame si se escucha bien, si está viendo la parte de la placa que está moviendo. La placa no, sería la de del electromecánico. Buenos días. Bueno, vamos a comenzar como estamos hablando con respecto a, hoy vamos a ver el tema gestión control motor diésel. Así que vamos a mostrar, díganme si cambia. ¿Se ve el cuadernillo? Sí. Sí. Bueno, este es el cuadernillo que van a ver cuando hoy lo muestro, nada más por el tema de lo que tengo que decir al comienzo, como siempre. Acuérdense, esto lo pueden ver en el Renault.net. No sé si ya está o lo van a bajar en estos días, en el día de hoy o en el transcurso de los días siguientes. Pero es el tal cual lo vamos a ver. También el video va a estar puesto también en el cuadernillo. Ya se conoce, ya se ve cómo, ya se sabe cómo es. Muy bien, lo que tengo que decir siempre, las informaciones técnicas que figuran en estos documentos no pueden ser utilizadas por personas que no sean especialistas en el campo de la reparación de automóviles. Están destinadas a la ejecución de trabajo de reparación y de mantenimiento de los vehículos de la marca Renault, exclusivamente por profesionales de la reparación del automóvil que tengan las competencias necesarias para realizar dichos trabajos. Renault no es en ningún caso responsable de los trabajos efectuados, ya que solo quienes lo hayan realizado asumirán toda la responsabilidad. Quien utilice las informaciones técnicas de Renault deberá asegurarse de que éstas corresponden a la última puesta al día efectuada por Renault. Renault no asumirá ninguna responsabilidad derivada de la utilización de informaciones técnicas que no correspondan a la última puesta al día realizada por Renault. Muy bien. Seguimos un poquito más. En el caso del cuadernillo va a decir introducción, principio de un motor diésel, el funcionamiento, las principales formas de funcionamiento del mismo, circuito de alimentación, funciones de inyección diésel, anticontaminación, método de diagnóstico y como siempre al final hay un cuestionario. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a tener también, vamos a pasar un poco por el tema en el transcurso, ya me parece que va a ser el tercer día, por el tema del filtro de partículas. Igualmente acá en el cuadernillo está colocado, lo vamos a ver. Vamos a ver un poquito del funcionamiento del filtro de partículas en la New Kangoo, con el motor K9K. Así que, pero eso va a ser para alrededor del tercer día. Va a ser dividido en 3 días, como lo dije en este momento, mejor dicho, lo dije anteriormente. Y en el día de hoy vamos a ver el principio motor diésel, el circuito de alimentación, que es lo que tenemos en el video. Así que bueno, lógicamente después esto está el glosario, como dice aquí, introducción, gestión control motor diésel. Lógicamente vamos a ver lo que es el funcionamiento de un motor diésel, más que nada su base, que la base esa no ha variado, sí ha variado, pero no mucho, es su comportamiento de un motor anterior a los command rail, lo que tenemos hoy en día, hablemos de su funcionamiento interno, pero lógicamente todo lo que es la parte electrónica ha cambiado completamente con lo que era la parte mecánica que teníamos anteriormente en nuestros motores, ¿sí? Las bombas más que nada, la parte de bomba de inyección, anteriormente todo ese tipo de bomba era a nivel, entre comillas, mecánico, hoy sigue siendo también mecánica la bomba, lo que pasa que lo único que hace es levantar una presión arriba de los 1000 y pico de bares, estamos de acuerdo, alrededor de 1300, 1600 bares dependiendo del modelo de la inyección, y lógicamente todo lo que son los inyectores es todo manejado electrónicamente. Por un lado es mecánico y por otro lado el funcionamiento interno es electrónico, ¿estamos de acuerdo? O eléctrico, que anteriormente era todo completamente mecánico. La altura de la aguja, todo lo manejaba la propia bomba inyectora en los modelos anteriores. Entonces, todo lo que era avance, todo ese tipo de cosas lo hacía a nivel mecánicamente, el ajuste del caudal, todo lo hacía la bomba. Lo único que tenía eléctrico la bomba en los momentos, en la anterior, era la parte del paso del gasoil,
que era comandada por la electroválvula de stop. Después lo demás era todo mecánico. Lógicamente, también en bombas anteriores mecánicas hubo gestión avanzó una parte eléctrica, electrónica, con respecto al avance, todo eso, pero fueron los últimos modelos. Pero anteriormente era todo gestionado mecánicamente. ¿Se escucha? Sí. Lógicamente tuvimos Sí, motor diésel convencional, después tuvimos motor diésel también sobrealimentado, que también lo que vamos a ver, con un turbo, como lo estamos viendo aquí, en la foto esta que tenemos acá. Y dice, este documento se indica, en este documento se indican las estrategias y modo degradado a título de información. Estas informaciones nos aplican a todos los vehículos, por lo que es imperativo consultar, como decimos siempre, la documentación correspondiente al vehículo antes de realizar cualquier intervención. Principio de motor diésel, la carburación, el ciclo diésel, los principios de combustión. Aparece el señor Otto. Así que bueno. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar con la parte del video. Vamos a ver si logramos que se vea todo como corresponde. Ustedes me dirán. Muy bien. Por favor, a toda la gente que está presenciando la formación, por favor, apague las cámaras y los micrófonos. Lógicamente, abrimos y cerramos los micrófonos en el momento que lo necesitamos hablar, ante una pregunta mía, ante una contestación de ustedes. No hay ninguna pregunta. Acuérdense, lo que vamos a ver como en el video va a ser interactivo, ustedes van a actuar diciendo las respuestas. Así que bueno, en este caso, bienvenido Miguel, que te vi ahí. Así que bueno. Denme un segundito. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Buen día, Jorge. Recién estaba cerrando el tema de baterías, por eso me sumo ahora. No hay problema, vamos a arrancar justo ahora. Denme un segundo. Muy bien, dígame si se ve el tema del CVT, la parte del video. Sí, ¿Se ve en la pantalla? Sí. Bueno, vamos a tratar de que, acuérdense, por ahí tenemos un pequeño delay. Pero bueno, como dice ahí, principio de un motor diésel, introducción, la carburación, el ciclo diésel, los principios de la combustión. Y acuérdense, después de cada temario hay un test. ¿Estamos de acuerdo? Y el sumario completo es principio de motor diésel, circuito de alimentación diésel, funciones principales de la inyección, control de las alimentaciones de aire, funciones anexas de la inyección, despolución. Ahí vamos a ver el tema del filtro de partículas. También vamos a ver otro sistema de anticontaminación, donde habla también del sistema EOBD, Electric Boarding Diagnostic. Así que, bueno, vamos a arrancar con el curso. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense que es interactivo, los estoy esperando en lo de ustedes. Cuando yo haga una pregunta o ante el video pregunte sobre algo, lo tienen que abrir los micrófonos y contestemos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Empezamos? Sí. Dale. Bien, vamos. Introducción. ¿Se escucha bien o no se escucha? Parece que no se escucha, ¿no? No se escucha, Fabi. Ya voy. Siempre me acuerdo de esto. Bien. Vamos de nuevo. Esta lección abordará los temas siguientes: la carburación, el ciclo diésel,
Los principios de combustión. Muy bien, ¿ahora se escucha? Perfecto. Sí, Muy bien, señor. seguimos. En un motor con ciclo de 4 tiempos, solamente la expansión es un tiempo motor. Este tiempo motor es provocado por una elevación de presión debida a la combustión. La combustión es una reacción entre un comburente y un carburante que permite recuperar la energía. Muy bien, dijo comburente y carburante. ¿Sabemos lo que estamos hablando? ¿Qué es el comburente? El aire. Muy bien. Lógicamente, para tener una mezcla o algo dosificado, necesitamos la mezcla tal como si fuera también con nafta, ¿sí? Aire carburante, puede ser nafta, y en este caso estamos hablando del diésel. Entonces, comburente se refiere al aire y, lógicamente, carburante a lo que yo voy a utilizar para su funcionamiento, el motor. En este caso, diésel. ¿Está? Acá tenemos los tiempos de motor, ¿se dan cuenta? ¿Qué es lo que marca ahí? Ambición, escape, compresión, los 4 tiempos. ¿Se ve? Como azul, como rojo. Sí, se ve. Bien. En un motor, el comburente utilizado es el aire ambiental. El aire se compone de los gases siguientes. El nitrógeno en un 79% y el oxígeno en un 20%. El porcentaje restante consta de gases raros. Oxígeno, como dijo ahí, el 1%, y nitrógeno, en el 79%. El carburante es una mezcla de hidrocarburos. Los hidrocarburos se componen de 2 elementos: el hidrógeno y el carbono. Muy bien. Entonces, como dice aquí, el carburante es una mezcla de hidrocarburos, HC. Y los hidrocarburos se componen de hidrógeno y carbono. Esta es la mezcla. La forma química. El índice de cetano es una característica representativa de la calidad del carburante. Este índice caracteriza la aptitud de un carburante diésel para autoinflamarse. Cuanto más elevado sea el índice, más fácilmente se inflamará el gasóleo. Hay que respetar las preconizaciones del constructor. ¿Sí? Habló del cetano. Característica que la aptitud, la inflamación del mismo, para autoinflamarse. Entonces yo puedo regular el cetano, porque yo le puedo poner, como dice acá, mayor cantidad de cetano, yo me puedo autoinflamar antes. Entonces tampoco me sirve. Uno puede decir, no, de mejor calidad con el cetano, pero no es así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se explica? Sí. En realidad, Chala, el cetano no es antes porque vos inyectás en el momento. El tema es el retardo. Es decir, Sí, cuanto señor. mejor octano tiene, menor es la de demora, entonces no tenés una explosión tan acá se busca lo opuesto que en un combustible, que en un motor naftero. Sí, señor. Porque en el naftero la mezcla ya está previa y lo que hay que evitar es permitir que llegue al punto de máxima compresión sin que se anticipe la combustión. Y después, una vez que empieza, como no es todo instantáneo, evitar que en la última parte por presión se salte. Acá es que sea lo opuesto, es que sea inflamable. Exactamente. Sí, señor. Muchas gracias, Jorge. ¿Seguimos? Sí, ¿Se sí. escucha bien todo? Bien, seguimos adelante. Una Gracias. pregunta. Hable. Influye la temperatura también, ¿no? Del motor. Dependiendo de la temperatura que tiene la cámara, detona antes o después, incluyendo lo que te decimos, no, el cetano, ¿no? Sí, no es antes, te corrijo de nuevo, es la demora. Cuando, por supuesto, un motor diésel en frío te golpea más que en caliente. ¿Por qué? Porque empieza a señor. inyectar y se acumula mucho antes de que se inicie la combustión. Y después, cuando en un punto se inicia la combustión, ya tenés mucho combustible ahí a mucha presión, porque un diésel trabaja con mucha más relación de compresión y el característico golpe diésel es por eso, es porque de golpe hubo retardo, no se empezó a quemar a medida que al principio de la inyección se acumuló mucho y después cuando se empieza a prender, se prende todo de golpe y te genera un pico de presión que te genera ese ruido, el clásico claqueo Ahora, diésel. Acá, sí. ahora, no, está bien, seguí con la aclaración. Igualmente quiero decir de que ahora
en los videos subsiguientes va a hablar un poquito también de esto. Así que, proseguí, Jorge, no sé si necesitas decir algo más. No, era eso. Después, bueno, ahora con la inyección, con los Common Rail y eso, bueno, tenés algunas estrategias para evitar la preinyección y eso, pero bueno, bien, eso lo vamos a ver más adelante. Bien, muy bien. Seguimos. Para países fríos, los carburantes diésel pueden cristalizarse parcialmente. La cristalización corre el riesgo de provocar un colmatado del filtro y, con ello, un corte de la alimentación. El empleo de aditivos permite rebajar la temperatura de cristalización de los carburantes. Se pueden montar unos sistemas de recalentamiento del gasóleo en la carcasa del filtro. Sí, en ya esto, el recalentamiento de gasoil, ya lo teníamos en la Express, para que se entienda, motor F8Q, ya desde esa época ya teníamos recalentamiento de gasoil, también las Traffic venían donde en la tapa del filtro, que era intercambiable, se desarmaba, esa parte de arriba venía con el conector, tanto para la toma de agua, detector de agua, como también el tema de recalentamiento. Y eso que nosotros acá, entre comillas, no tenemos más que nada en esta zona un tema de países fríos. Pero bueno, ya lo traía. Los carburantes diésel contienen azufre. El contenido de azufre de los carburantes diésel depende de la calidad del petróleo bruto y de los aditivos. Durante la combustión en el motor, el azufre se transforma en anhídrido sulfuroso, SO2. La nocividad de este gas incita a la disminución del contenido de azufre del gasóleo. Un contenido bajo de azufre disminuye también las emisiones de partículas. Bien, entonces hoy en día, no sé, Jorge, si querés comentar algo con el tema del azufre. En este caso hoy en día tenemos casi nada, la proporción de azufre que tenemos. No sé si... por ahí romper un mito respecto de que antes le echaban la culpa al azufre a todo. Y en realidad el azufre, hasta que no aparecieron los filtros de partículas, no generaba mayor problema en sí al motor. Sí, degradación más rápido del aceite porque implica ácido sulfúrico. Cuando tienen exceso de los K9K y todo eso, el problema no era de los viejos, ¿no? No era el azufre, era la presencia de arenilla en el tanque que generaba abrasión en la válvula de retorno, que después lo vamos a ver en los inyectores, y eso hacía que no cerrara bien, que quedara goteando el inyector y por eso aumentaba por un lado el retorno y los motores que se fundían porque los pistones que se recalentaban porque terminaban recibiendo inyección tardía. Pero el azufre no tenía nada que ver con los inyectores, a lo sumo con el retorno, lo que podía hacer que se pegaran si el auto estaba mucho tiempo parado y tenía un poco de agua en el combustible, agua más azufre, ácido sulfúrico, sí, que genera corrosión, pero eso era vehículos detenidos. Le echamos durante un montón de tiempo la culpa al azufre y no tenía nada que ver con los inyectores de los viejos K9K, por eso se lo bancaban. De hecho, el azufre es buen lubricante. Molicote y sulfuro de molibdeno era muy buen lubricante y eso. El tema en contacto con agua degrada y el día de hoy en los motores nuevos con filtro de partículas sí, totalmente prohibido porque ahí sí ya digamos químicamente inhibe al catalizador, lo arruina pero es por reacción química. Entonces ahora sí es fundamental en todos estos, la nueva Kangoo, la nueva Master y todo eso, sí o sí este combustible sin azufre. Muy bien. Además ya estamos en la norma Euro 5 acá, acuérdense. Bien. ¿Quién no tuvo un azufre en la mano? Cuando te dolía la espalda pasaba, y después te tocaba los dedos y quedaba todo suave. Era exactamente esto lo que hacía el azufre, lo que lubricaba. Es increíble lo que hacía. Bien. Hay un micrófono abierto, a ver si nos pueden cerrar. Hola. A ver, Montequín. Gracias.
¿Montequín nos escucha? ¿Quién está? Yo porque no estoy en la pantalla. ¿Es Montequín? Sí, no, Por favor. me aparece, sí, me Ajá. aparece, pero bueno, se ve que se mutea, se desmutea. Bueno, bien. Seguimos ahora, está en silencio. Muy bien, acá como habla los diéster, ¿eh? Son aceite de origen vegetal o animal. Ahí mezclado con ¿quién? Con metanol. Son utilizados como aditivante del gasoil refinado. Bien. Los escucho, ustedes me dirán, de arriba hacia abajo. En algunos casos va a dar dos, en otro caso, en este caso, vamos a ver, va a dar uno solo, como lo estamos viendo aquí. ¿Cuál es el que corresponde? Los escucho. Pregunta, ¿qué representa el índice de cetano? La capacidad de autoinflamarse. Muy bien. Alguien dijo esto, veremos si es real. Felicitaciones. No sé quién habló, pero bueno, dígame el nombre. Azariti. Gracias, Ari, por contestar. Por nada. El azufre. Gracias, Alberto. Vamos a ver si es real. Muy bien. No se escucha. ¿Tiene audio este video, esta parte? Sí. Se cortó. ¿Alguien lo escucha? Yo no. No. Denme un segundito. ¿Alguien escuchó o no escucha? No lo escuchó nadie. No, no se escucha, Fabi. Bien, vamos a volver. ¿Eso se escuchó? No. Bien, denme un segundito. Ah, ya está. Ya va, ¿eh? A ver, En este capítulo hemos visto Ahí los sí. puntos siguientes. Ahí. La combustión es una reacción entre un comburente y un carburante que permite recuperar la energía. ¿se escucha? En un motor, el Sí, comburente se escucha. utilizado Sí, sí. es el aire ambiental. El aire contiene nitrógeno, oxígeno y gases raros. El carburante es una mezcla de hidrocarburos, HC. Los hidrocarburos se componen de hidrógeno y de carbono. El índice de cetano caracteriza la aptitud de un carburante diésel para autoinflamarse. Para países muy fríos, los carburantes diésel pueden cristalizarse parcialmente. El azufre contenido en el gasóleo genera un gas nocivo en el escape y participa en las emisiones de partículas. Los diéster son aceites de origen vegetal o animal mezclados con metanol. Los diéster son utilizados como aditivos en el gasóleo refinado. ¿Se escuchó? Sí, Fabi. Sí. Perdón que pregunte, pero bueno, así vamos. Hoy justamente estaba viendo la televisión que hablaba mucha gente del tema del internet que se entrecorta y todo, así que con calma. Bien, seguimos. El motor diésel funciona según un ciclo de 4 tiempos. La expansión es el único tiempo motor de este ciclo.
Vamos a detallar los diferentes tiempos del ciclo diésel en las pantallas siguientes. Muy bien. Como lo veíamos antes, admisión, compresión, expansión y escape. ¿Estamos de acuerdo? Durante la fase de admisión, la válvula de admisión está abierta y el pistón desciende. Solamente el aire es admitido durante esta fase. El motor diésel no contiene mariposa de gases. Así, en cada admisión, la masa de aire admitida es siempre la misma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No tenemos mariposa de admisión, entonces la admisión completa del aire es total. La masa de aire admitida es total. Lógicamente, pues en el circuito de aire de entrada va a estar dependiendo del modelo, el caudalímetro, el medidor de masa. Durante la fase de compresión, las dos válvulas están cerradas y el pistón sube. Es necesario un índice de compresión elevado para obtener una elevación importante de la temperatura del aire. Para permitir la autoinflamación del gasóleo, el aire debe alcanzar una temperatura mínima de 400 grados centígrados. Muy bien, me pide 400 grados centígrados para poder autoinflamarse. Lógicamente después vamos a tener otro sistema, que es el sistema de la bujía de precalentamiento. Eso lo vamos a hablar más adelante. Otra de las cosas es el tema de... se me fue la cabeza ahora. Bueno, ya me voy a acordar. Iba a decir algo, pero se me fue la cabeza, juntamente con esto. Bien. Sí, Fabi, déjame una aclaración porque el dibujo por ahí no es tan importante. Lo importante es, cuando sube justamente calienta y lo que se busca en un diésel es crear la condición de que en el momento en que llegó arriba y que está todo comprimido, esté la condición para que en el momento en que se empiece a inyectar, nomás se inyecta, se empieza a quemar. Combustible, el diésel ideal es nomás ingreso la primera gotita, ya se quema. Ya se va quemando. Entonces es asegurar que en el momento en que arranca la inyección existe la menor demora o delay en iniciarse la combustión. Entonces el pistón sube hasta el momento, ahí lo único que hizo fue comprimir aire. Después cuando llega arriba, un poquito antes, pues bueno, siempre hay que adelantar un poquito, ahí se inyecta combustible y lo que se busca es que se vaya quemando a medida que se inyecta, no que se acumule. No, ok, igualmente ahora lo va a hablar, va a empezar a hablar de la inyección. Así que, pero bien, vale la aclaración. No, lo que quería decir que se me había ido de la cabeza fue el tema de la compresión. El índice de compresión con respecto a un motor naftero, lógicamente es un poco más superior la del motor diésel. Arrancaríamos de un 18:1 contra 14 o 13:1 de un motor naftero. Igualmente, hoy en día ha bajado también, ya lo vamos a hablar, pero eso quería comentar, pero para que es lo que dije, se me había ido de la cabeza. Pero bueno, seguimos un poquito más. Acordémonos de esto, los 400 grados, para autoinflamarse. Durante fase de expansión, las dos válvulas están cerradas. El activado de la combustión es provocado por la pulverización de gasóleo en contacto con el aire recalentado. La combustión se llama detonante. Todo el carburante se inflama a la vez. La combustión rápida provoca una presión muy elevada en la parte superior del pistón. Esta presión provoca la bajada del pistón y crea el par motor. Muy bien. Durante la fase de escape, la válvula de escape está abierta y el pistón sube. Los gases procedentes de la combustión son evacuados hacia el escape. El ciclo puede entonces comenzar de nuevo. Muy bien, se explicó. Esto es lo más que nada lo convencional, igual que un motor naftero. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Muy bien. Sí, sí. Seguimos un poquito más. Hagamos ahora algunos ejercicios antes de continuar. ¿Qué elemento no existe en un motor diésel? Los escucho. La mariposa. La mariposa. Muy bien. Van a ver que en este caso lo que están diciendo ustedes es lo lógico, lo que estuvimos viendo recién, pero van a ver que en algún momento va a haber algo distinto.
y van a ver que hay algunas mariposas. Pero bueno, ¿estamos de acuerdo? En este caso es lo correcto. Mariposa de gases. Esa es la palabra final, gases. Ahí está el tema. Bien. ¿Qué componente entra en el cilindro durante la fase de admisión? De arriba abajo. La segunda, el aire. Sí, Muy segundo. bien. En este capítulo hemos visto los puntos siguientes. El motor diésel funciona según un ciclo de 4 tiempos. La expansión es el único tiempo motor de este ciclo. El motor diésel no contiene mariposa de gases. La masa de aire admitida en cada admisión es siempre la misma. Para permitir la autoinflamación del gasóleo, el aire debe alcanzar una temperatura mínima de 400 grados centígrados. En un motor diésel, la combustión se llama detonante. Todo el carburante se inflama a la vez. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No, que está mal traducida la última línea. Se inflama a medida que se va introduciendo, no a la vez. Te pregunto una cosita. En los coches, Pregunte. en los diésels antiguos hay un inyector y un quemador que va en la admisión, que son los coches antiguos, ayudaba a calentar el aire que entraba al pistón, ¿no? A la cámara, ¿puede ser? La verdad que yo no me acuerdo. No sé si Jorge, vos si viste alguno. Sí, yo De lo vi. que es Renault. Sí, No, posiblemente haya alguno que creo que la en Master- una época... En la Master 1. En la Master 1, bueno, no sé, pero yo lo he visto. S9U, S9W creo que era el motor. Y si no me equivoco, S9W. vamos más atrás. S8, no S9. S8W era el motor. ¿Qué tenía? No, hubo. Un calentador tenía una... Bueno, si vamos más atrás, yo he visto en el Gladiator, vamos a ser un poco más viejos, que venía con motor y venía un inyector en la precámara, en la admisión, en la entrada de la admisión. Puede ser, sí. Ahora que me decís que venía atornillado en el múltiple. Era como un calentador, igual que una Sí, eso me calentadora. acuerdo haberlo visto, pero no tenía la cabeza. Eran de los precolombinos, digamos, ¿no? No, No, pero, está bien, ok, pero- eso era cuando vos tenías los de inyección indirecta, donde para suavizar, sobre todo en los Claro, motores de auto, bien. los primeros para que Sí, no sí. tengas golpe tan fuerte, tenías la precámara que, bueno, te suavizaba eso, te permitía que el motor prácticamente fuera un derivado de un nafta, no necesitaba la robustez, pero bueno, el rendimiento de esos motores era un 30% o 40% menor que los de ahora. Claro. Bien. Pablo, ¿por qué? Pablo, dijiste la Master. No más. Sí, la Moracho habló, Master, ¿no? Sí. La Master 1, hubieron El dos motores. S8W. Ese es Hubieron dos motores, el 2.5 y el 2.8. Ese traía sobre el múltiple de admisión una especie de, así, una llegada de gasoil ahí, como para decir, pongo un trapo embebido en gasoil prendido para favorecer Sí, el como arranque una del frío. estopa. Como hacerlo arrancar como una estopa. Exactamente, como se hacía antiguamente. Ese era, no me acuerdo, ¿ese era indirecto también o directo? Indirecto. Ok. Sí, Sí, motor Iveco. Claro, el motor que trajo, sí, era de Fiat. No me puedo acordar, mirá que lo trabajamos, pero no me puedo acordar lo visto. Después lo voy a buscar. Yo tengo un cliente acá que viene de Calafate y tiene ese motorcito que, bueno, es fabuloso. ¿No se lo El adicionaron? motor era frontal, si no me equivoco, ¿puede ser? No, estaba puesto transversal lateral. también. Sí, estaba puesto transversal. No, venía de fábrica. Venía No de tenía fábrica. bujías, digamos, pero creo que era así el tema, no tenía bujías. Bueno, está bien, después lo averiguaremos. La verdad que no me acuerdo. Sí me acuerdo del auto, sí me acuerdo que habremos hecho distribución, en ese caso, con ese motor, que era algo particular también. Pero bueno, tampoco era tan difícil, pero no me acuerdo justamente de eso. Pero bueno, es para mirarlo. Debe actuar como una preinyección con muy poca cantidad de combustible que, bueno, cuando estabas llevando arriba te iniciaba un poquito la combustión sin ser muy violenta para que no te generara golpe y después en la inyección principal ahí ya sí tenías la combustión principal. Sí, trabajaba más piloteado, me parece que era en frío, ayudaba a inyectar y después ya no trabajaba. No, se debería tener una estrategia seguro, pero bueno. Bien, seguimos adelante. Gracias a todos.
Al contrario de lo que ocurre con motor gasolina, el motor diésel no contiene mariposa de gases. En un motor diésel, el par motor es controlado por la cantidad de gasóleo inyectado. Haga clic en el pedal del acelerador para aumentar la demanda de par. Muy bien, se entendió, ¿no? Ya no tenemos la mariposa de gases como en el motor de gasolina. Entonces, como dice, el par motor es gestionado por la cantidad de gasóleo inyectado por el calculador, dependiendo que la aceptación de la pisada mía sobre el acelerador. Durante una demanda de par superior, la cantidad de gasóleo inyectado aumenta. Haga clic en el pedal del acelerador para disminuir la demanda de par. Hablamos de caudal. Durante una demanda de par inferior, la cantidad de gasóleo inyectado disminuye. Muy bien. ¿Se entendió, no? Sí, acá permitime, Fabio, El una combustible interrupción. es pulverizado en gotas muy finas por el inyector directamente en la cámara de combustión. La pulverización se efectúa a muy alta presión. Las gotas se calientan en contacto con el aire para alcanzar la temperatura de autoinflamación. La homogeneidad de la mezcla influye en la rapidez y en la calidad de la combustión. Sí, ¿qué quería decir, Jorge? No, que justamente, digamos, dentro de las dos diferencias principales que hay entre un ciclo diésel y uno naftero, uno es cómo se inicia la combustión y otro es ese, cómo se controla la potencia. En un diésel ustedes lo que controlan es la cantidad de gasoil inyectado. El aire ya está. El calculador lo único que hace ahí en realidad es fijarse, y para eso tiene los captores de presión, y eso es ver cuánto o estimar cuánto aire inyectó para saber el límite máximo de inyección que pueden dar para que, digamos, tenga suficiente combustible de aire para quemar. Pero en un diésel ustedes controlan combustible, en un nafta ustedes controlan aire. El carburador, ahora con caja mariposa, es una válvula de aire. Después el sistema de inyección en el nafta se encarga de meterle la cantidad de nafta que corresponde a ese aire. Y ahí tiene que ser muy justo. En el diésel no, como quema a medida que va inyectando, no importa que sobre aire o no. Lo que sí, no hay que pasarse para que no falte y no eche la bocanada negra de humo atrás. Pero uno es cualitativo, vendría a ser esto, que es por cantidad de combustible, y en un nafta ustedes, el acelerador es una válvula de aire. Esa es la gran diferencia de control de uno a otro. Muy bien. Gracias, Jorge. Se explica, ¿no? Sí, sí. Bien. La combustión de la mezcla, aunque sea detonante, no es instantánea. Haga clic en el inyector para inyectar el gasóleo en el punto muerto superior, PMS. Si la inyección tiene lugar en el PMS, la presión producida por la combustión es máxima cuando el pistón ya ha descendido. La fuerza ejercida sobre el pistón no se aplicará más que en una parte de la expansión. El par producido es pequeño. Haga clic en el inyector para inyectar el gasóleo antes del PMS. Fíjese dónde está el inyector acá, en el PMS, y acá ahora va a hablar de, miren dónde se desfasó. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, si la inyección ha tenido lugar antes del PMS, la combustión será completa en el PMS. La presión proporcionada por la combustión será máxima y se aplicará durante toda la expansión. El par producido será más elevado. Por tanto, es necesario comenzar la inyección antes de finalizar la compresión para obtener la máxima eficacia. Bien, ¿se entiende lo que hizo? ¿Qué hizo? ¿Se atrasó o se adelantó la inyección? Hola. Se adelanta la inyección. Se adelanta la inyección. Una Muy bien. inyección. Bien, ahora vamos a seguir con eso. La combustión de la mezcla aire-gasóleo es detonante. La elevación de presión en la cámara de combustión es brutal. Esta elevación de presión ocasiona vibraciones y un ruido de golpeteo característico de los motores diésel.
Algunos sistemas realizan una preinyección antes de la inyección principal. Haga clic en el inyector para ver la utilización de la preinyección. Acuérdense que no es que tenemos dos inyectores, todo lo hace el mismo inyector. Digo, lo aclaro por la duda. La preinyección ceba la combustión con una pequeña cantidad de gasóleo. La elevación de presión en la cámara de combustión es así progresiva. Las vibraciones y ruidos se atenúan. Esta estrategia no se utiliza a partir de una cierta carga. Muy bien. Ya una vez que no nos hace falta más, automáticamente corrige la inyección y la pone convencional. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Sí, sí. Algunos sistemas utilizan igualmente una post-inyección para mejorar el tratamiento de los contaminantes. Haga clic en el inyector para ver la utilización de la post-inyección. Una pequeña cantidad de gasóleo es inyectada tras la inyección principal, al final de la expansión. El gasóleo sin quemar es evacuado con los gases de escape y es utilizado por los sistemas de anticontaminación. Funcionamiento con una preinyección. Funcionamiento con una inyección principal. Y funcionamiento con una post-inyección. Que lógicamente, fíjense que hoy en día, ¿qué es lo que utilizamos, no? También con respecto al filtro de partículas. Necesitamos, igualmente vamos a hablar después de eso. Necesitamos una cantidad de gasoil exagerada para poder lograr hacer la regeneración. Así que bueno, esa es la idea. En este caso, como dice, para la anticontaminación. Actualmente, los motores diésel adoptan sistemáticamente un circuito de aire sobrealimentado. La utilización de un turbocompresor mejora el rendimiento del motor y juega un papel importante en la anticontaminación. El cambiador de temperatura del aire de admisión rebaja la temperatura del aire comprimido para aumentar la cantidad del aire admitido en los cilindros. Muy bien, hemos tenido vehículo con llamado intercambiador, intercooler, cambiador de aire-aire. Como dice, ya lo conocemos, entre comillas, para admitir mayor cantidad de masa dentro de los cilindros. Acuérdense que tuvimos vehículos que han tenido turbocompresor y no tuvimos el intercambiador, como Clio Cancún en su momento. Hagamos ahora algunos ejercicios antes de continuar. ¿Qué tipo de encendido es utilizado en los motores diésel? De arriba a abajo. La autoinflamación. ¿Y encendido por resistencia eléctrica? No. Lo confundo Uno con solo la bujía de calentador. Es uno solo. ¿Cuál es? ¿Alguien ya dijo este? ¿Está todo de acuerdo? Sí, estaría. Sí. Acuérdense, yo no lo inventé, algunas son un poco capciosas, pero hay que usar la cabeza. Porque si yo digo, bueno, encendido por una bujía, no estoy hablando de la bujía de precalentamiento. Y un encendido por resistencia eléctrica, ahí podría estar hablando de una bujía de precalentamiento, pero no. En este caso estamos hablando de esto, por una autoinflamación. En realidad es una ayuda para que se autoinflame la bujía de precalentamiento cuando está frío, pero es ayuda, ¿no? Por eso digo, a veces son capciosas. ¿Qué elemento permite rebajar la temperatura del aire comprimido? El 2. De izquierda a derecha. El intercooler. Muy bien. En este capítulo hemos visto los puntos siguientes. El par motor es gestionado por la cantidad de gasóleo inyectado. La pulverización del combustible en gotas muy finas se efectúa a muy alta presión. Es necesario comenzar la inyección antes de finalizar la compresión para obtener la máxima eficacia. Muy bien.
La preinyección ceba la combustión con una pequeña cantidad de gasóleo. La elevación de presión en la cámara de combustión es así progresiva. Algunos sistemas utilizan igualmente una post-inyección para mejorar el tratamiento de los contaminantes. Muy bien. La utilización de un turbocompresor y de un cambiador de temperatura del aire de admisión mejora el rendimiento del motor y la anticontaminación. Bien, ¿alguna pregunta? Muy bien. Esta lección ya ha finalizado. A continuación, encontrarán un recapitulativo de los capítulos que hemos visto en esta lección. Puede revisar un capítulo seleccionándolo con el ratón. Puede acceder al test de los requisitos previos haciendo clic en el botón Continuar. Muy bien. Esto ya lo pusimos por única vez, por eso lo dejo, pues después se repiten todos. Y en este caso, bueno, vamos a comenzar el tema del test que hacemos siempre. Enhorabuena, ha aprobado este test. Todavía no. Las siguientes pantallas le permitirán comprobar sus conocimientos acerca de los elementos de esta lección. Para ello, tendrá que validar cada una de sus respuestas haciendo clic en el botón Validar. Durante el test no se puede volver hacia atrás. Puede salir del test en cualquier momento haciendo clic en el botón Sumario. Puede volver a este test cuando usted lo desee. Haga clic en el botón Continuar para comenzar el test. Muy bien, vamos a comenzar el test. ¿Qué parámetro permite gestionar el par motor? 5 preguntas, siempre de arriba hacia abajo. En algunos momentos pueden ser 2 las respuestas, o 3, eso depende. A veces hay que mirar la pregunta si está en plural o en singular. En este caso dice, ¿qué parámetro permite gestionar el par motor? Cuando estamos en el instituto, a veces tocan 2, como en este caso vamos a hacer así, así. Da una sola respuesta. ¿Cuál es la correcta? No lo sé. Ustedes me dirán, de arriba hacia abajo. ¿Qué parámetro permite gestionar el par motor? El índice de cetano, el segundo. El caudal de gaseo. Uno dice el caudal de gasóleo, el otro dice el índice de cetano. Pongámonos de acuerdo, algún tercero que hable. Tenemos varios ahí en la lista. Por favor, si hay alguien más que pueda abrir los micrófonos y contesta. ¿Y? Contestaron 2 solo nada más. El cuarto. Otro más dijo el cuarto. Muy bien. Vamos ahí. Después vemos. ¿Cuál es el riesgo de la cristalización del gasóleo? ¿Qué pasaba si a mí se me congelaba el gasóleo? ¿Qué problema tenía? Es uno solo. ¿Y? El segundo, El segundo. el colmado del filtro. El colmatado de filtro. Muy bien. Veremos. ¿Qué temperatura mínima se necesita para obtener una autoinflamación del gasóleo? 400. 400 grados. Para arriba, 600. ¿Cuál es el nombre de cada inyección? ¿Cuál es el nombre de cada inyección? La primera es post-inyección. Bueno, empezando del lado donde está el cursor. Ahí lo tienen, vamos. ¿Qué es? Preinyección. Preinyección. Preinyección, así me gusta, vamos entre todos. Miren, muchachos, que esto le suma punto, ¿eh? ¿Se entiende? ¿Eh? Esto va para clasificación, ¿eh? Vamos.
Escucho. Inyección principal. Sí, inyección principal. Principal. Post. Post-inyección. Post. Muy bien. Preinyección, inyección principal y post-inyección. Y la ¿Qué última. inyección permite disminuir los ruidos del motor? La última, la preinyección. La primera. ¿Estás seguro? La última es para La última. matar más contaminantes. Cierto. Pero la última está antes, la 3. Están cambiados los órdenes. No están cambiados los órdenes. ¿Qué órdenes? Nada, bueno, eso lo hace la máquina. Y si volvemos a repetir el test, vuelve a cambiar la posición. Eso no tiene nada que ver. ¿La primera qué es? La primera del lado izquierdo de la pantalla, uno cuando la mira la pantalla es inyección directa. Sí, la primera del lado izquierdo. Esa es la cursor, principal. La que está el cursor ahora, que está ahí el dedito en el cursor, es la preinyección. Está la señalita, la agujita está antes del punto, antes de la inyección principal. Bien, y entonces, ¿cómo es el tema? Me está preguntando, ¿qué inyección permite disminuir los ruidos del motor? La ¿Era esta? Una preinyección. Esta que está acá. Inyecta un poquito, usted dijo que inyectaba una pequeña cantidad de inyección para bajar el ruido del pistón de la combustión. Eso, y después bueno, veremos. Vamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Seguimos todo? Sí, lo que te hace la preinyección es que ya te calentó la cámara, ya tenés todo caliente, entonces cuando viene la inyección principal, nomás empieza a inyectar, ya se quema, no se acumula. Por eso te reduce la detonancia. Acuérdense que los vídeos lo que decían que la curva que mostraba era brutal, ¿no? Después esto lo atenuaba. Bien, vamos. Enhorabuena, ha aprobado este test. Felicitaciones. Seguimos adelante. Circuito de alimentación diésel. ¿Estamos de acuerdo? Esta lección abordará los temas siguientes. El circuito de alimentación diésel. El circuito de carburante de baja presión. El circuito de carburante de alta presión. Los inyectores. Muy bien. Vamos a hablar de la baja presión, circuito de baja, circuito de alta. Vamos a hablar de las bombas de alta presión, que algunas, lógicamente, tienen el circuito de baja dentro de la propia bomba de alta, ¿sí? La bomba de transferencia. Otros utilizan bomba de transferencia que la bomba solamente de alta presión y necesitan una bomba de transferencia que la traiga desde el depósito de combustible, tiene una bomba eléctrica. Así que bueno, van a haber varios modelos, para tanto de baja como de alta. El circuito de alimentación diésel consta de los elementos siguientes. Un depósito. Un filtro. Una bomba de baja presión. Una bomba de alta presión. Una rampa de inyección. E inyectores. Se cayó internet, ¿no? Parece, sí. Hola Fabi, vos no nos estás escuchando, ¿no?
Parece que no. Hola, hola. ¿Se escucha? Ahora sí. Ahora sí. Sí, sí, se escucha. No, porque no veo la pantalla. ¿Ustedes ven la pantalla? Sí, la estamos ¿El viendo. circuito de alimentación? Sí. Sí, la vemos. Sí, porque no quise tocar. A ver, déjenme un segundito. Yo no veo. Ahí. Muevo el mouse, pero no. Ahí está, ahí lo tengo. Ahí está, ahí apareció en mi pantalla. Muy bien, dice el circuito de alimentación diésel consta de un depósito, de un filtro, de una bomba de baja presión, de una bomba de alta, de una rampa y de unos inyectores. Como lo estamos viendo aquí, ahí tenemos la rampa de inyección, tenemos distintos de cilíndricas, de esfera, de tubo, dependiendo de los modelos. La bomba de alta, también distintos modelos, de distintas marcas, Bosch, Delphi. El filtro también de distintos modelos. Ahí está el filtro que hoy en día vamos a tener, que viene en la Kangoo, en la Alaskan. Van a venir ese tipo de filtro. Lógicamente el depósito. Bien. La función del depósito es almacenar el carburante. El filtro retiene las impurezas contenidas en el gasóleo que podrían estropear las piezas sensibles del circuito. ¿Se ve bien? ¿Se escucha? Ahora yo lo veo bien, pero... Sí. Sí. Bien. La bomba de baja presión aspira el carburante del depósito y alimenta la bomba de alta presión. La bomba de alta presión alimenta la rampa de inyección de carburante a alta presión. Muy bien, en este caso tenemos uno de los modelos de la bomba, que la tenemos aquí detrás, la bomba de transferencia, ¿estamos de acuerdo? En el caso de la Delphi la tenemos aquí adelante dentro de la propia bomba. La rampa de inyección almacena el carburante a alta presión y alimenta a los inyectores. Los inyectores pulverizan el carburante en la cámara de combustión. ¿Estamos de acuerdo? La bomba de alta presión levanta presión sobre la rampa. La bomba de alta presión levanta presión de combustible sobre la propia rampa. Y lógicamente después los inyectores son manejados por el tema de los pulsos, por el calculador. Y bueno, depende de lo que es, inyecta. El circuito de alimentación diésel consta de los tres circuitos siguientes. Un circuito de baja presión. Un circuito de alta presión. Y un circuito de retorno. El circuito de baja presión permite la alimentación de carburante de la bomba de alta presión desde el depósito. El circuito de alta presión permite la alimentación de carburante de los inyectores desde la bomba de alta presión. El circuito de retorno permite el reenvío del exceso de carburante del circuito de alta presión hacia el depósito. Muy bien, se dan cuenta que también en la bomba hay un tema de retorno. Lo ven ahí, ¿no? El circuito de retorno en la propia bomba, no solo de los inyectores. Hay una T ahí, llamada verdaderamente un Venturi, lo vemos arriba más que nada en la de Delphi. Tiene un Venturi, esa T. Bueno, eso lo que hace es acelerar el retorno hacia el tanque de combustible dependiendo el modelo del vehículo. ¿Sí? Acordémonos que acá tenemos un filtro donde tenemos una entrada y una salida, pero también tenemos filtros donde nos hace también un tema de recirculación del retorno para aprovechar el calentamiento del gasoil y no mandarlo al tanque directamente en un momento y utilizarlo para que caliente el sistema en el momento que es necesario, por ejemplo, el arranque en frío. Entonces el retorno, como dice, retorna directamente al circuito por la parte baja
ya una temperatura no excesiva, levantada por el tema de la recirculación del mismo por el sistema de los inyectores y la alta presión que hay en el sistema, y utiliza ese gasoil con temperatura y lo vuelve a ingresar al sistema de alta presión. Cuando ya no lo necesita más, automáticamente se abre el sistema, que eso lo vamos a ver, hay una parte donde lo muestra, ¿sí? Que trabaja térmicamente, donde, bueno, el circuito del retorno se abre y automáticamente, en vez de recircular otra vez hacia la bomba, recircula ahí en ese momento hacia el tanque de combustible. ¿Estamos de acuerdo? Por eso tenemos en algunos los filtros del K9, todo eso, con 4 o 5 conectores. ¿Se ubican lo que le digo? Sí, sí. No me quedó Ayuda también a la pulverización, a que se pulverice mejor, estar el combustible con temperatura. Sí, No. sí, lógico. Pero no sé. En realidad el tema que vos tenés antes, cuando tenías las bombas mecánicas, donde vos tenías un pistoncito con una carrera útil y después iba el retorno, vos inyectabas esa cantidad de combustible. Acá la cantidad de combustible, como va por tiempo, lo que vos inyectas depende del tiempo y la viscosidad. Si el combustible Ahí está el muy tema. frío, te aumenta la viscosidad y con el mismo tiempo te inyecta menos. Entonces el tema en esto es eso. Después también seguramente te ayuda un poco en la pulverización, desde luego, ¿no? Eso es para poder controlar mejor el caudal, que en frío por ahí no te anda del todo bien, pero enseguida toma temperatura y ya se normaliza y trabaja con una viscosidad correcta. Sí, señor. ¿Alguien hizo una pregunta o alguien no entendió? Porque no sé si escuché que alguien dijo algo. Que tiene la bomba, la chica, no me sale el nombre, la de baja, sí, tiene un filtro de gasoil. Pero otra que va para la de alta presión, esa no pasa por ningún filtro. Sí, tiene que pasar, como no, y la principal esa. Sí, sí. El filtro principal tenés. Claro, lógico. No te entiendo la pregunta. Pues vos si tenés bomba de cebado en el tanque, siempre en el tanque, toda bomba en el tanque tenés una mallita, un prefiltro grosero en realidad para proteger a la propia bomba de partículas que vos puedas tener en el tanque. Pero está después, vos necesitas que la bomba esté sumergida para que te bombee de entrada. Y después tenés el otro filtro, el principal, que es el que te protege hacia adelante. Si no tenés bomba en el tanque y tenés adelante, ya no necesitas, porque tenés todo lo que te lleva a la bomba de cebado, te lo está pasando por el filtro principal. Filtro del tanque es específicamente para proteger la bomba que está en el tanque, si le entró algo grosero al depósito. No, la pregunta, pienso el esquema me hizo confundir la línea verde, como que va directa a los inyectores, fue eso. Gracias. Por eso, pero no, siempre pasa por el filtro principal, no hay duda. Después el retorno, vamos a ponernos que también va a pasar otra vez por el filtro si lo necesita. Por eso ahora va a venir una foto del filtro que entre comillas conocemos, K9K, para entenderse que tenemos tantos caños y no dos solos. ¿Estamos de acuerdo? Por la forma que tiene de hacer el retorno. Ok, gracias. Bien. No hay problema, para eso estamos. Gracias por la pregunta. Bien. Los sistemas de inyección diésel son muy sensibles a la contaminación. La introducción de impurezas en el circuito de alimentación puede conducir a que falle o se destruya el sistema de inyección. Los principios de limpieza deben aplicarse desde el filtro hasta los inyectores. Durante una intervención, es imperativo tapar los diferentes conductos del circuito. Un kit de tapones se encuentra disponible en el almacén de piezas de recambio. Las consignas de limpieza se describen en la documentación técnica. Yo voy a New Dialogy, ahí voy, y entro en el manual de reparación y automáticamente, si es que lógicamente lo tengo, me va a llevar a utilizar el kit de tapones. Abro el circuito, señores, señoras, tapono todo, porque es muy delicado, no puedo entrar con tierra, mugre, ¿estamos de acuerdo? Cualquier partícula que entra, complico el tema tanto interno de la bomba como lo de los inyectores, ¿sí? Bien, así que hay que prestar mucha atención con esto. Hagamos ahora algunos ejercicios antes de continuar. ¿Cómo se llama cada elemento? Bomba. Sí, bomba. Filtro. Rampa. Y rampa.
Muy bien. Parece evidente esto, ¿no? Pero bueno, vale la pena. Vamos a ver luego. ¿Cuál es el nombre de cada circuito? De retorno. El último, circuito de retorno. Principal. Baja presión. De baja presión. Alta presión. Muy bien. En este capítulo hemos visto los puntos siguientes. El circuito de alimentación diésel consta de un depósito, de un filtro, de una bomba de baja presión, de una bomba de alta presión, de una rampa de inyección y de unos inyectores. La función del depósito es almacenar el carburante. El filtro retiene las impurezas contenidas en el gasóleo que podrían estropear las piezas sensibles del circuito. La bomba de baja presión aspira el carburante del depósito y alimenta la bomba de alta presión. La bomba de alta presión alimenta la rampa de inyección a alta presión. Muy bien. La rampa de inyección almacena el carburante a alta presión y alimenta los inyectores. Los inyectores pulverizan el carburante en la cámara de combustión. El circuito de alimentación diésel consta de un circuito de baja presión, de un circuito de alta presión y de un circuito de retorno. Los principios de limpieza deben aplicarse desde el filtro hasta los inyectores. Las consignas de limpieza se describen en la documentación técnica. Muy bien, dependiendo de la documentación técnica y lo que corresponde, acuérdense de que cuando yo trabajo en un sistema Command Rail y trabajo sobre más que nada el tema de los tubos o los caños, para llamarlo así, automáticamente yo los tengo que sustituir. ¿Estamos de acuerdo? No puedo volver a colocar los caños que están puestos en el sistema. Por un tema de ya como quedó, habla la palabra, aplastado en el momento que yo le di el torque correspondiente, ¿sí? En la primera fase de apriete que le dieron en la fábrica cuando lo colocaron. Pues yo vuelvo a colocar el mismo, tal vez cuando apriete ya no es lo mismo, y como el sistema levanta tanta presión, por eso pide la sustitución del tubo o del caño correspondiente. ¿Estamos de acuerdo? Si yo lo saco, tengo que volver a sustituirlo. Acuérdense que todo esto está llevado de la mano de la garantía, ¿sí? Porque yo hago un trabajo y después nos pasa algo, en lo que yo sustituí tiene que estar puesto lo que yo hice. Acuérdense, ¿sí? ¿Se explicó? Sí. Muy bien. El circuito de carburante de baja presión consta de los elementos siguientes: un depósito, un filtro y una bomba de baja presión. Muy bien. El llenado del depósito se efectúa por la boca. La boca dispone de un sistema antirretorno en el llenado. El depósito dispone de otros sistemas anticontaminación y de seguridad. Haga clic en la válvula de puesta en atmósfera. Muy bien. ¿Se entendió, no? Acá lo que habla con la antirretorno, esta que está acá, que es la que tenemos más que nada cuando abrimos la tapa, que ahí está la tapita que a veces la empuja con lógicamente el sistema para poner el pico de la manguera de la estación de combustible. Esta es una. Ahora está la otra que dice acá, la parte de la válvula que la ponen en la etapa atmósfera, ¿sí? La válvula de puesta en atmósfera permite evitar los fenómenos de depresión inherentes al descenso del nivel de carburante. Haga clic en la válvula antifuga en caso de vuelco. En caso de vuelco, una válvula obstruye la puesta en atmósfera para evitar las fugas de carburante. ¿Se entendió lo que dijo, no? En un momento, si yo vuelco, necesito esta válvula, ¿para qué? Para que el gasoil no me salga por la propia válvula de puesta en atmósfera.
Y lo que tenemos aquí, la puesta en atmósfera, es automáticamente tiene el resorte con la válvula que a nivel de que desciende el combustible, que es absorbido por la bomba de baja o lo que sea, yo pueda tener el descenso por el tema de entrada de aire. Si no, entraría en un tema donde se me chuparía el tanque. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se explica? Válvula en puesta en atmósfera y antivuelco. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, sí. Muy bien. El filtro retiene las impurezas contenidas en el gasóleo que podrían estropear las piezas sensibles del circuito. La sustitución del filtro se efectúa al cambiar el cartucho filtrante, abriendo la carcasa o al sustituir el cajetín completo. La sustitución del elemento filtrante requiere la apertura del circuito de carburante. Hay que respetar escrupulosamente las consignas de limpieza. Muy bien, por ejemplo, Kangoo, del lado de la derecha, por atrás del guardabarro, tenemos ahí el tema y el guardaplas. Si yo tengo que correr, Logan también, un modelo de Logan donde están ahí detrás. Entonces yo ahí es una zona donde puede haber mucho barro. Entonces ahí va el tema de la precaución al abrir y sustituir, porque a veces no nos damos cuenta y lo sustituimos, lo volvemos a conectar, pero bueno, no está lleno de barro y hacemos lo que no tenemos que hacer. Entra tierra dentro del circuito, entonces tenemos un problema. La bomba de baja presión es una bomba mecánica arrastrada por el árbol de la bomba de alta presión. Hay dos tipos de bombas mecánicas: las bombas de engranajes y las bombas de paletas. Muy bien. El agua contenida en el gasóleo puede causar daños a la bomba y a los inyectores. La carcasa del filtro permite recuperar el agua contenida en el gasóleo. De hecho, el agua es más densa que el gasóleo, por lo que se acumula en la parte inferior de la carcasa del filtro. Un tornillo de purga permite vaciar el agua al realizar el mantenimiento periódico. Algunos sistemas están equipados con un captador de presencia de agua en la carcasa del filtro. Estos sistemas indican la presencia de agua en la carcasa del filtro, encendiendo un testigo en el cuadro de instrumentos. Bien, el testigo anteriormente venía todo completo y tenía un costo elevado y lógicamente después Renault automáticamente lo sustituyó, el costo bajó del filtro y lógicamente reutilizamos el que teníamos ya en el mismo filtro que íbamos a sustituir. Para evitar el colmatado del filtro en caso de temperaturas negativas, es necesario recalentar el gasóleo. El calentamiento del carburante se puede conseguir por la presencia de una resistencia eléctrica en la carcasa del filtro. La alimentación eléctrica se hace a través de un termocontacto. Haga clic en el termómetro para rebajar la temperatura. Si la temperatura es negativa, el termocontacto permanece cerrado y las resistencias calientan el gasóleo. Cuando la temperatura es positiva, el termocontacto se abre y la alimentación se corta. ¿Se entendió, no? Bien. Sí, sí. El calentamiento del carburante también se puede conseguir haciendo un bucle en el circuito de retorno. De hecho, el carburante que procede del retorno ha sufrido una elevación de temperatura a causa de los rozamientos mecánicos habidos al aumentar la presión. Esto es lo que hablábamos antes. Un elemento termostático orienta el carburante que procede del retorno hacia dos circuitos. Haga clic en el termómetro para rebajar la temperatura. Muy bien, ahí tenemos el filtro entre comillas del K9K, el que conocemos, el de plástico con las 5 tuberías, ¿la ven? Sí, sí. Muy bien. Ahí vamos. Si la temperatura es negativa, el carburante es orientado hacia la entrada del filtro. Si la temperatura es positiva, el carburante regresa al depósito. ¿Se entiende? Y del otro lado tenemos la entrada al filtro. ¿Se ve?
Esa es la diferencia. Sí, ¿Qué es lo que hace? Lo hace mecánicamente, térmicamente, pero mecánicamente, ¿sí? Algunos vehículos utilizan un circuito de refrigeración del carburante para evitar su sobrecalentamiento. El circuito de retorno de carburante hacia el depósito se caracteriza por la presencia de un serpentín situado bajo el vehículo. El serpentín, sometido al flujo de aire circulando, permite rebajar la temperatura del gasóleo. Muy bien. Algunos vehículos disponen de una bomba de baja presión eléctrica como complemento de la bomba de baja presión mecánica. La bomba eléctrica funciona entonces únicamente bajo contacto con el fin de cebar la bomba mecánica y de facilitar los arranques. Otros vehículos utilizan una bomba de baja presión eléctrica en sustitución de la bomba de baja presión mecánica. En este caso, un regulador de presión situado en la carcasa del filtro regula la presión a un valor constante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió lo que dijo, no? Entonces vamos a tener, en vez del circuito de baja, la bomba de alta presión, vamos a tener una bomba de transferencia dentro del sistema, como lo tenemos hoy en día. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Si no, seguimos. ¿Se escucha? Muy bien, gracias. El que tiene el que viene con bomba en el tanque no viene con bomba de baja presión al lado de la bomba de alta, ¿no? Depende. Puede venir otra No, cosa. puede tenerlo. Ojo, no, puede ser que lo tenga también. Bien. Seguimos. Una pera permite purgar manualmente el circuito de alimentación durante un mantenimiento o tras agotarse el carburante. La pera está situada antes del filtro. La presencia de una pera manual señala la ausencia de la bomba de cebado eléctrica. Si tiene pera, no tenemos bomba de cebado. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Bien. Hagamos ahora algunos ejercicios antes de continuar. ¿Cómo se llama cada elemento? Filtro de gasoil, Filtro de gasoil. Bomba de presión. bomba de baja presión, Pera. peda de cebado, sensor de agua. Eso. Muy bien. ¿Cuáles son los diferentes tipos de recalentador de gasóleo? Muy bien. En el título está la respuesta. ¿Cuáles son? Dice. Entonces, por lógica, me va a dejar más de uno. Los escucho. Según el filtro este que está marcando ahí, que no tiene... No, dice cuál es lo que explicamos. No olvídate del dibujo, porque si no sería un poco más fácil. Claro. La culpa no es mía que lo ponga así, pero bueno, es un filtro. Es lo que aprendimos hace un ratito. Por eso dice, ¿cuáles son? Pueden ser 2, 3, los 4 no van a ser, pero bueno. Y el 1, para el calentamiento del gasoil. Sí. Muy bien. El 1 va. ¿Qué saco? Escucho. Por termosumergido, me parece que no. Puede ser. El segundo, por termosumergido. Ese lo saco. ¿Qué opinan? ¿Pueden ir esos 3? Sí, parece que sí. Cambiador térmico sí. Y resistencia eléctrica también. Puede tener resistencia eléctrica. Kabum. Hay uno que no va. La resistencia saquemos.
Bueno, Sí, el último nomás. este no va. Vamos a sacar Es- todo. El último, Ahí el está. último nomás. Este no va. Este no va. ¿Qué dejo los dos primero? El Yo primero. nunca escuché el de recalentador por cambiador térmico. Sí, ese va. Cambiador térmico es el de recién. Pero una cosa es un... Para mí va el Ah, primero y el último. Vamos de nuevo. No, por intercambio vos tenés para enfriamiento, son pero para los recalentamiento tipos de nunca vi. Recalentador de gasóleo. Porque por ahí se traba, ¿viste? Recalentamiento por recalentador por recirculación. Ese le cambió de posición las preguntas. ¿Y el otro recalentador térmico? ¿Así? No, nunca vi un recalentador por cambiador térmico. Sí, enfriador, pero que con agua o algo así nunca, no recuerdo nunca haber visto. No es imposible, pero no es lo habitual. Está hablando de eso. Está hablando de cambiador térmico. Recién mostró el filtro. Y mecánicamente lo hacía térmico, ¿sí? Dependiendo de la temperatura, si era positiva o negativa, pasaba del retorno hacia el circuito de baja de nuevo, o dependiendo, si ya estaba caliente, el retorno iba al tanque de combustible. Y eso lo dije yo, mecánicamente, térmicamente lo hace, ¿sí? A ver qué nos va a El primero térmico, estaría bien. ¿Qué Sí, hago? pero Dígame, no es un cambiador, es una recirculación, no sería un cambiador eso. bueno, No, dígame. intercambiador. Ahí hay Las un tema preguntas son también de interpretación de palabras. Y bueno, yo lo aclaro siempre, son capciosas las preguntas o hay que pensar un El poquito. tercero, ¿Qué por querés? recirculación de gasóleo. Vamos ahí, a ver qué nos da. Tampoco es. El primero, posiblemente que no, porque cambiador térmico, según dice. Vamos de nuevo. Ahora definan. Por recirculación de gasóleo, sí. Yo puedo tomar el de arriba como el de que lo puso como corresponde, recalentador por recirculación. Bueno, estamos hablando de una recirculación. ¿Estamos de acuerdo? Pero si yo, claro, por eso. Pero si yo veo cómo funcionaba el sistema, dependiendo de la temperatura dentro del filtro, térmicamente y mecánicamente ese paso me lo iba a hacer mecánicamente, vale la redundancia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Dependiendo de la temperatura, se iba a correr el paso para un lado o para el otro. Y puedo entender de que puede ser un recalentador por cambio térmico. Pero bueno, es esto. Entonces, recalentador por recirculación de gasóleo. Y sí, ese es el fin. Ese es el fin. Y el otro recalentador por resistencia eléctrica. Bien. Bienvenidos. ¿Seguimos? Esto lo vamos a encontrar siempre. Vamos. En este capítulo hemos visto los puntos siguientes. El circuito de carburante de baja presión consta de un depósito, de un filtro y de una bomba de baja presión. El depósito y la boca disponen de diferentes sistemas anticontaminación y de seguridad. La bomba de baja presión es una bomba mecánica arrastrada por el árbol de la bomba de alta presión. El agua contenida en el gasóleo puede causar daños a la bomba y a los inyectores. La carcasa del filtro permite recuperar el agua contenida en el gasóleo. El calentamiento del carburante se puede conseguir mediante una resistencia eléctrica en la carcasa del filtro o por el bucle en el circuito de retorno. Algunos vehículos utilizan un circuito de refrigeración del carburante para evitar su sobrecalentamiento. La serpentina. Algunos vehículos disponen de una bomba de baja presión eléctrica como complemento o en sustitución de la bomba de baja presión mecánica. Una pera permite purgar manualmente el circuito de alimentación durante un mantenimiento o tras agotarse el carburante. Muy bien, Alberto, acá hay una respuesta a la pregunta tuya anteriormente. Algunos vehículos disponen de una bomba de baja presión eléctrica como complemento o en sustitución de la bomba de baja presión mecánica. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, gracias.
Y en el tema del primero, miren esta parte, el primero, algunos vehículos utilizan un circuito, no. El calentamiento del carburante se puede conseguir mediante una resistencia eléctrica en la carcasa del filtro. O por y ahí viene, en el otro puso recirculación. Y acá le pone un bucle. Que aprendimos la palabra bucle, lo vamos a ver muchas veces dentro de Renault, de lo que son los DMR, que lo producen para varias cosas, ya lo hablamos en otro momento, que es como un bucle cerrado. Va a entrar por un lado, va a salir por el otro, y así va a ser. Por eso, ven, acá lo vemos como bucle, en el otro le puso recirculación, y bueno, vamos aprendiendo sobre la marcha. Sí, en la clip se ve varias veces el bucle abierto, cerrado, creo que nada. Exactamente. Bien, esa es la respuesta. Perdón. El circuito de carburante de alta presión consta de los elementos siguientes. Una bomba de alta presión. Una rampa de inyección. E inyectores. Muy bien. Rampa, inyectores, dependiendo del tipo, el modelo. Bien. La función de la bomba es producir alta presión. La bomba no garantiza la función dosado y momento de inyección, al contrario de las bombas de los motores diésel de antigua generación. Haga clic en la bomba para ver su funcionamiento. Muy bien. La bomba de alta presión está compuesta de varios elementos de bombeo, arrastrada por la rotación del motor. Los elementos de bombeo pueden estar dispuestos según los montajes siguientes. Montaje en estrella o montaje axial. Los elementos de bombeo, en número de 2 o 3, alimentan un conducto único hacia la rampa de inyección. Ahí tenemos el montaje en estrella, como lo vemos acá. ¿Lo ven? Ese lo tenemos en la Bosch, en uno de los modelos de la Bosch. Acá tenemos el de la Delphi. Hoy en día, la bomba Bosch que tiene la New Kangoo es exactamente similar a esta, pero de un solo émbolo, de un solo pistón. Los otros dos no están, trae uno solo. Ya lo vamos a ver. Tiene una leva, tal como la vemos en este caso ahí. En este caso parecería como un movimiento de un cigüeñal, en este caso el formato, pero bueno, en el caso de la New Kangoo es un eje con una leva. Ya vamos a ver una de las fotos. ¿Se entendió esto? Esto es la bomba de alta presión. Sí, sí. Bien. La rampa de inyección o rampa común almacena el carburante antes de ser inyectado. Este almacenamiento evita las variaciones de presión al abrir los inyectores. La rampa dispone de una salida por cilindro, en la que se empalman los tubos de los inyectores. La rampa de inyección puede ser de forma cilíndrica o esférica. La rampa puede recibir un limitador mecánico. Este se abre en caso de sobrepresión accidental. Muy bien. ¿Alguno lo vio? Ese limitador que está en la punta de la rampa por un tema de alta presión. Entonces libera toda la presión, pero lógicamente después no se puede volver a usar. Lógicamente hay que sustituirlo. Pero bueno, le pasó a alguno en algún momento. Ha pasado en Master. En la Master tiene ahí un costado, ¿no? Todo tiene, pero bueno, por eso digo, es un limitador que tiene por un tema de seguridad. En algunos casos otros lo desarman, pero por el lado de Renault, si tiene un problema, hay que sustituirlo. Está hecho a propósito, no se puede volver a colocar el mismo. ¿Estamos de acuerdo? Lógicamente, después va a tener su captador de presión, como lo tenemos aquí, la esférica, la cilíndrica, como lo vemos acá, el negro, que es un captador de tipo pie, después vamos a hablar. Bien. Los protectores de la rampa protegen de las proyecciones de carburante bajo presión en caso de fuga de uno de los racores. Es imperativo respetar las consignas de seguridad descritas en la documentación técnica. Muy bien, hay que prestarle mucha importancia a esto, A veces
vemos que vienen los motores sin colocarlo, bueno, eso es un problema. Entonces hay que tratar de colocarlo porque es una protección tanto para las proyecciones, más que nada para nosotros que estamos trabajando ahí. Acuérdense que los bares que trabaja este sistema es bastante alto y nos puede perjudicar bastante en la vista, en algo, lastimarnos. Bien. La rampa de inyección integra el captador de presión. El captador de presión de la rampa es un captador piezoresistivo. El calculador utiliza la información presión de la rampa con el fin de pilotar el sistema de regulación de presión. Muy bien, como dice acá, un piezo resistivo, una célula piezo resistiva que yo podía generarle una presión sobre ella. Acuérdense que el sistema para controlar también la presión del múltiple tiene el mismo, el múltiple en visión, para que la inyección controle la cantidad de presión que tengo en el mismo. Entonces este funciona de la misma forma. ¿Qué me va a hacer él? Le va a comunicar la cantidad de la presión transferida en resistencia al calculador de inyección. Automáticamente le va a decir la cantidad de presión que hay sobre la rampa y de ahí en más va a trabajar, va a ser un bucle cerrado entre el calculador de inyección y la bomba de alta presión. Va a dejar abrir el actuador de caudal de la bomba o lo va a cerrar, lo va a abrir dependiendo la presión que este captador ve en la rampa. Y así sucesivamente. Ahora igualmente lo vamos a ver, ¿sí? Un medio de regular la alta presión en la rampa es gestionar una fuga a la salida de la bomba de alta presión. El regulador de presión es una electroválvula pilotada por el calculador de inyección. Haga clic en el calculador para hacer funcionar el regulador de presión. Muy bien, vamos a ver dos sistemas acá, ¿eh? Vamos a ver uno con regulador de presión, como lo estamos viendo aquí. Fíjense en dónde trabaja, dónde está puesto. En el dibujo lo que tenemos acá, tenemos el recuadro, tenemos acá la bomba como que es el logotipo de lo que estamos viendo, y aquí debajo, para que se entienda, tenemos en la parte izquierda del dibujo, esa sería la bomba de baja, y lógicamente la que tenemos a la derecha es la bomba de alta. Entonces, ¿qué dice? Que el regulador de presión está colocado entre la salida de la alta, de la bomba de alta, a la rampa. ¿Lo vemos? ¿Sí? Con su retorno. ¿Lo vemos? ¿Se ve? Sí, sí. ¿Se entendió? Muy bien, este es el regulador de presión. Vamos de nuevo aquí y aquí funciona. El mando se efectúa a través de una corriente pulsada modulada, RCO. Para mantener la presión deseada en la rampa, el regulador de presión descarga el excedente hacia el circuito de retorno. Este sistema permite ajustar la presión de carburante en la rampa muy rápidamente. Muy bien, un modelo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende lo que hace, no? ¿De dónde viene esta señal que le llega al regulador de presión? Se lo está mostrando de quién. El calculador. ¿De dónde? Del captador de presión que lo tiene en la rampa. Entonces le dice a él, abrite, cerrate, porque la presión en la rampa se está pasando o no, va a depender, ¿sí? Acuérdense que la presión de la rampa y del sistema, todo va en función de el retorno de los inyectores. ¿Estamos de acuerdo, no? Si yo tengo un problema con los retornos de los inyectores, tengo un problema en la presión de la rampa, ¿está? Y conlleva a distintos problemas en arranque, en funcionamiento del motor. Pero eso para otro momento. ¿Se explicó, no? Sí, escucho. Sí, una pregunta. ¿La presión de la bomba siempre es mucho más alta de lo que tendría que tener? Sí, eso lo vamos a ver, por eso digo. Sí, en este caso hoy en día la bomba de alta presión de Bosch está alrededor de 1600 bares. Donde teníamos la Delphi alrededor de 1350 bares más o menos. Ya con 1050 bares para arriba uno podría determinar que la bomba está funcionando correctamente. Eso es lo que se hace cuando se controla con los test de sistema de alta presión. Cuando voy al MR y me hace controlar los test de retorno de fuga de los inyectores, test de baja presión, test de alta presión y test de alta presión de la bomba. Cuando uno ve eso, ahí ve los parámetros. Controlado con quién. Clic. Muy bien, pero en este caso quiero que entiendan el funcionamiento, qué es lo que hace el sistema. Rampa de inyección, captador de rampa de inyección, piezo resistivo, que le manda la señal al calculador de inyección, y el calculador de inyección, sabiendo lo que le dice, pidiéndole el captador que hay en la rampa, abre o no, ¿a quién? Al regulador de presión. ¿Dónde está puesto el regulador de presión? Como lo vemos aquí,
entre la bomba de alta y la rampa. La salida ahí. Está dentro, lógicamente, lo tenemos visto dentro de la bomba, ¿sí? Pero donde iría ubicado. Porque ahora van a ver dónde viene el otro sistema. Una aclaración, ¿no? Acá tienen la foto. Sí. En esta bomba vos estás comprimiendo todo el tiempo toda la capacidad de la bomba. Esto es más asimilable a una bomba de combustible en el tanque, donde la bomba es de caudal constante y después vos le controlás la presión según el retorno. La válvula va abriendo. En el otro es un simple resorte que te mantiene una constante, acá como es variable, es controlado por esto. El problema que tiene esto es que vos todo el volumen estás todo el tiempo comprimiendo mucho combustible, con lo cual perdés energía, generás una solicitación mecánica importante, pero es más fácil de controlar la presión. Pero está comprimiendo todo el tiempo al máximo de su capacidad. En cuanto a volumen, ¿no? Sí, señor. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Seguimos. Vamos un poquito más. En algunos sistemas, la regulación de la presión se efectúa dosificando la cantidad de carburante admitida en los cilindros de bombeo. El actuador de caudal es una electroválvula pilotada por el calculador de inyección. Haga clic en el calculador para hacer funcionar el actuador de caudal. Muy bien, ¿quién apareció ahora? El actuador de caudal. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice acá? ¿Cuál es la diferencia? La cantidad de carburante admitida en los cilindros de bombeo. Entonces le va a dejar pasar la cantidad de gasoil antes del cilindro de bombeo. Entonces dice, bueno, tanto cantidad de gasoil, si yo te restringo el paso del gasoil, vas a bombear menos gasoil hacia la rampa de inyección. Que es lo que recién terminó de explicar Jorge, ¿sí? El funcionamiento de uno y de otro. Entonces, ¿quién apareció acá ahora? El actuador de caudal. Vamos a ver su funcionamiento. Es muy similar. El mando se efectúa a través de una corriente pulsada modulada, RCO. Solamente se comprime la cantidad de carburante necesaria para mantener la presión de consigna en la rampa. Este principio reduce la potencia absorbida por la bomba, así como la temperatura del gasóleo en el circuito de retorno. ¿Se dan cuenta, no? Ahí lo vemos. Ahí tenemos el actuador. En la Delphi se ve muy, muy exacto ahí detrás. Y acá lo tenemos, se dan cuenta, ¿no? La entrada y el retorno no va al retorno como el otro. Este va directamente a la bomba de baja presión otra vez. ¿Se ve la diferencia entre uno y otro? Sí, ahora la bomba digamos, de retorno está entre medio de la bomba de baja y de alta, ¿no? Ahí, la bomba de retorno no, el actuador de caudal. El actuador de caudal. No es la bomba, es un actuador de caudal. ¿Estamos de acuerdo? Nada más que eso. Cuando dice bombeo, no está hablando del bombeo que lo vemos subir y bajar. Esto está haciendo el paso de una... Claro, está hablando de la diferencia de bombeo con respecto a la parte de alta presión, ¿sí? Dependiendo del caudal que yo le ingrese, va a bajar o menos la cantidad de caudal que es la presión que va a haber en la rampa. ¿Se explica, no? Por eso dice carburante admitido en los cilindros de bombeo. Sí. Bien. Todo está manejado por RCO. Bien. Algunos sistemas utilizan las ventajas de los dos circuitos anteriores. Estos sistemas están equipados de un regulador de presión y de un actuador de caudal. El regulador de presión ajusta la presión en la rampa creando una fuga de alta presión hacia el circuito de retorno. El actuador de caudal dosifica la cantidad de carburante admitida por la bomba de alta presión. Bien, como dice acá, en algunos vamos a encontrar los dos circuitos, los dos sistemas juntos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo ven acá? ¿Cómo está diagramado? Acá están los dos juntitos. ¿Está? ¿Se explica? Perfecto. Bien. Sí. Seguimos un poquito más. Vamos a estudiar la estrategia de regulación de presión en la rampa en un sistema que utiliza un actuador de caudal. El captador de presión suministra la presión de carburante. En función de los parámetros del motor, tales como el régimen del motor, el calculador define la presión de carburante deseada. El calculador ajusta el mando del actuador de caudal para obtener la presión deseada. El captador de presión de carburante transmite el nuevo valor de presión al calculador, el cual puede ajustar su mando.
puede desplazar el cursor del ratón sobre los elementos para ver las estrategias utilizadas para esta función. Muy bien, se entiende, termina siendo un bucle cerrado entre uno y otro, ¿sí? Muy bien. Muy bien, en función de los parámetros del motor, tales como el régimen del motor, el calculador define la presión de carburante deseada. El calculador ajusta el mando del actuador de caudal para obtener la presión deseada. Y el captador de presión suministra la presión de carburante. ¿De qué? De la rampa. Bien, seguimos. En caso de fallo en el captador de presión de la rampa, el calculador limita las prestaciones del motor. Las consecuencias de un fallo en los actuadores de la regulación de presión dependen de los sistemas. Puede desplazar el cursor del ratón sobre los elementos para ver las estrategias del modo degradado. Muy bien, cuando va a hablar del modo degradado va a depender, como diciendo, voy a dar un ejemplo porque va a aparecer en muchas cosas, ¿sí? Dependiendo. Si falla una cosa, tal vez puedo seguir andando con algo. Eso va a decir del modo degradado. Por ejemplo, la gran mayoría de todos los sistemas, y ya lo van a ver ustedes, utiliza el captador de régimen del motor, PIN. ¿Qué pasa si no funciona el captador de régimen del motor? ¿Qué pasa con el motor? Directamente no arranca. Entonces ese captador no tiene modo degradado. Él se muere y muere todo. ¿Estamos de acuerdo, no? Pero en otro sistema tal vez funcione todo, pero deja de funcionar X cosa, un actuador. Pero el motor sigue funcionando. Entonces entra en modo degradado. ¿Estamos de acuerdo? Como por ejemplo el pedal del acelerador. El pedal del acelerador no me funciona para nada, pero el motor sigue estando en ralentí acelerado. Cosa que me va a dejar llegar a cierto lugar. No me va a dejar tirado en la costado de la ruta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a eso va a hablar con el tema del modo degradado. Lo digo para que se entienda. Vamos a venir aquí y acá empieza. Captador de presión de la rampa limitada, de la rampa, limitación de la prestación del motor. Actuador, si no alimentado, alimentación de carburante en pleno caudal. Regulador de presión, si no alimentado, presión de carburante muy baja. Está al revés. Y en el caso que estén los dos, regulador de presión, si no alimentado, presión de carburante no conforme. Actuador de caudal, si no alimentado, alimentación de carburante en pleno caudal, lo que estuvimos viendo anteriormente, pero acá entre los dos. No hay caudal de carburante. Hagamos ahora algunos ejercicios antes de continuar. ¿Qué formas puede tomar la rampa de inyección? La esférica, esa, la segunda empezando, la cuadradona, esférica, cilíndrica. ¿Cuál? Esférica y cilíndrica. Dígame cuál es. La última esa, donde tiene el cursor es una y la otra al lado, la que es una pelota. Así como está. En forma de dona también. Me encanta eso, en forma de dona. Falta los Simpsons nada más. ¿Así? Técnicamente podría ser cualquiera. La cuadrada no, por un tema de resistencia, no distribuye bien Eso cuando las hablaron, tensiones y cuando se recién deformaría. dijeron la cilíndrica, la esférica, no sé a qué se refieren. Yo de este lado no sé, ustedes me dicen. Uno es una pelota, la pelota. La La segunda es pelota. cuadrada. Póngale el nombre a esta, ¿qué es? ¿Es esférica? A esta la podemos llamar esférica. 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 Bueno, vamos con las otras dos. La dona, que es cilíndrica, y la otra que es Esa creo que no. Un tubo, como un una tubo. pastilla. Esta dice que no. Un tubo, parece un tubo porque no se ve. Puede ser que sea hueco, puede ser que Creo que sea... lo más fácil parece lo más complicado. La del tubo es un cilindro. ¿Esta va? Sí, esa va, por supuesto. Sí, esa va. ¿Y esta? Esa Técnicamente me parece que podría no. ir, pero Es nunca un diseño. vi ninguna de esas. La que no puede ir es la cuadrada porque no tendría resistencia para soportar la presión interior. Una superficie plana te lo deforma. El resto Claro. lo soportan bien. Pero bueno, no sé la dona por ahí en algún motor que justificara. No es habitual, pero... ¿Por qué no le dicen dona? No sé por qué le dicen dona, para mí es una argolla eso, pero bueno. La argolla hay que cortarla, nada más, para que funcione. Ah, bueno, preguntarle a la cadena. Bueno, listo. Dale. Bien, vamos. Felicitaciones.
Ya sabemos lo que es. Muy bien. ¿Cómo es arrastrada la bomba de alta presión? Mecánicamente. En este capítulo hemos visto los puntos siguientes. El circuito de carburante a alta presión consta de una bomba de alta presión, de una rampa de inyección y de inyectores. La bomba de alta presión está compuesta de varios elementos de bombeo, arrastrada por la rotación del motor. Los protectores de la rampa protegen de las proyecciones de carburante bajo presión en caso de fuga en uno de los racores. El regulador de presión gestiona una fuga en la salida de la bomba de alta presión. Muy bien. El actuador de caudal dosifica la cantidad de carburante admitida en los cilindros de bombeo. Algunos sistemas están equipados de un actuador de caudal y de un regulador de presión. El captador de presión suministra la presión de carburante. El calculador ajusta el mando del actuador de caudal para obtener la presión deseada. Las consecuencias de un fallo en los actuadores de la regulación de presión dependen de los sistemas. Muy bien. Los inyectores son alimentados con carburante por unos tubos de alta presión que provienen de la rampa de inyección. En el momento de la inyección, la aguja del inyector se levanta permitiendo el paso del carburante hacia la boquilla. El número y la disposición de los orificios en la boquilla varían en función de los sistemas. La lubrificación de las piezas móviles se efectúa por el paso de una cantidad muy baja de gasóleo hacia el circuito de retorno. Atención, se prohíbe desmontar un inyector. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Cuando dice se prohíbe desmontar un inyector, está hablando de su desarme, ¿eh? A nivel Renault, no se puede desarmar el inyector. Se